grabar, Mario, o, ay, o ya estabas grabando. Bueno, Apenas, ya, ahí está. bueno, pues está bien. Pues muchas gracias a todas y a todos, bienvenidos. Em, pues como estábamos comentando, esta es ya nuestra última sesión. Muchas gracias por estas 6 sesiones en las que hemos podido ir dialogando y profundizando en el pensamiento de Hannah Arendt. Em, pues no para hacernos especialistas, sino realmente para pues conocer una manera de pensar y de aproximación al mundo que creo que es muy sugestiva y que además muy actual y a la que nos podemos acercar eh, por la sencillez de no estar haciendo otra cosa que enseñarnos a pensar la realidad. Em, el día de hoy, para finalizar, les propuse el tema de la revolución y los nuevos inicios. Es un tema que ya está como prefigurado en el que vimos la clase pasada sobre la acción, es decir, ya mucho de lo que vimos, ahí todavía no era, mucho de lo que vimos la sesión sobre la acción y sobre el juicio, pues nos da idea de hacia dónde va eh, un poco la propuesta política, porque a lo mejor, aunque intentó mantenerse, pues eso, en el ámbito de la teoría, del análisis, de la reflexión, pues al final su elección de los temas, su perspectiva, pues sí tiene salidas prácticas, ¿no? Y en alguna entrevista, o en algunas entrevistas, cuando le preguntaban, bueno, y, o sea, y entonces, ¿usted qué propone? Sí daba algunas luces como de posibles soluciones. Pues quizá para algunos lo frustrante es que no haya como profundizado en esas propuestas o que no haya dejado escrito un plan de acción. Pero como les decía, pues tomémosla como una herramienta para pensar y también como un ejemplo del pensamiento y de la reflexión, de aproximación a la realidad, más que como un manual de soluciones, ¿no? Eh, y bueno, quisiera comenzar esta sesión con una cita que recuperé no en la clase del poder y la violencia, sino en la ponencia que tuvimos aparte de repensar la política, que también habló del poder y la violencia, sobre un texto que está en el libro de La crisis de la República, y ese libro también está digitalizado. En ese libro también está el ensayo sobre la violencia, hay otro sobre desobediencia civil, bueno, de las reflexiones sobre la política de la revolución, que es más una entrevista. Bueno, ahí está también digitalizado. Y en esta entrevista, que ha sido titulada Reflexiones sobre la política de la revolución, eh, está hablando Arendt, es una entrevista si mal no recuerdo, en 1968 o 1969, y entonces le están preguntando sobre los movimientos estudiantiles, sobre todo en Estados Unidos, pero pues que en realidad en el 68 pues tuvieron presencia en muchísimos países, ¿no? Y, y entonces un poco lo que está diciendo Arendt es que cuando hay violencia, cuando hay autoritarismo, y cuando se impone digamos, la voluntad de un partido o de un dirigente sobre todo el pueblo, generalmente el pueblo intenta resistir o empieza a haber fricciones y empiezan como a calentarse los ánimos, como a levantarse un poco señales, ¿no? de resistencia como más fuerte. Pero dice Arendt, esta situación, esta situación en la que la violencia se ejerce, eh, o digamos el poder le es arrebatado al pueblo, em, pues no conduce necesariamente a la revolución, puede derivar en una contrarrevolución
en el establecimiento de las dictaduras, acabar en un anticlímax total, no es indispensable que conduzca a algo. O sea, en realidad, el hecho de que haya un régimen opresor o que haya un régimen este, autoritario, eh, el hecho de que nos estén pisoteando no es suficiente para que haya una revolución. Y en parte, pues como lo hemos estado viendo, es porque en la política no hay nada necesario, no hay nada que suceda porque tiene que suceder. No hay nada que, o sea, no hay unas leyes de la historia, no hay unas leyes de la naturaleza rigiendo lo político. La política, al tener que ver con la libertad, pues en realidad puede suceder cualquier cosa y tenemos ejemplos en la historia. Por ejemplo, no necesariamente se da una revolución para acabar con la opresión, para acabar con el autoritarismo, sino que puede incluso venir más autoritarismo, puede incluso venir un cambio de costumbres y un cambio de percepción que diga, sí, necesitamos más control, necesitamos más seguridad, necesitamos más opresión, ¿no? Obviamente no es que la consideremos opresión, sino que necesitamos más orden, necesitamos más, este, más vigilancia, necesitamos más castigo. Entonces, no es suficiente pues, digamos, las circunstancias violentas u opresoras para que, así como por arte de magia, se dé la revolución. Para Arendt no existe esta, ¿cómo se dice? Este devenir del espíritu absoluto, ¿no? Y que está ya marcado como un devenir así cíclico o en espiral. Y dice Arendt, por el momento, falta un prerequisito para una revolución incipiente, un grupo de auténticos revolucionarios. Ella refiriéndose a los movimientos del 68, pero podemos pensarlo en cualquier momento. Lo indispensable para que comience una revolución es un grupo de auténticos revolucionarios. ¿Y quiénes son los revolucionarios? Dice Arendt, los revolucionarios no son los que hacen las revoluciones. Los revolucionarios son los que saben cuando el poder está tirado en la calle y, y cuándo pueden recogerlo. Por sí misma, la rebelión armada jamás condujo a una revolución. Y lo que critica Arendt un poco de los revolucionarios profesionales, de esos que sí siempre dicen, no, y lo que necesitamos es la revolución y abajo esta violencia no sé qué, y lo que necesitamos es terminar con tal cosa y demás, es que no saben o no logran ver eh, la relación que esto tiene con el poder y de hecho se olvidan que el, el fin de la revolución, el sentido de la revolución es la recuperación de este poder, ¿no? No es acabar con aquello anterior, no es el acto revolucionario en sí, no es la violencia y el destruir todo lo anterior, sino está, digamos, dirigida hacia el futuro y hacia las posibilidades que se tienen frente a nosotros. Y esas posibilidades no están dadas de manera automática. El que acabemos con el patriarcado no va a ser automáticamente un mundo mejor. El que acabemos con una dictadura no tiene por qué necesariamente derivar en la libertad, ¿no? Se necesita activamente trabajar por esas cosas. No hay nada en política que se vaya a dar por sí mismo como un proceso natural, porque no hay nada en la política que sea natural, es artificial porque depende de nosotros y de nuestras decisiones y de lo que logremos. Em, el tema, obviamente, en el que más desarrolla sobre la revolución, bueno, en el que más desarrolla el tema de la revolución, pues es su ensayo,
sobre la Revolución de 1963. Y en este ensayo, pues ya recupera algunos de los planteamientos que habían aparecido en el origen del totalitarismo, los orígenes del totalitarismo y en la condición humana. Como ahorita vamos a ir viendo, muchas cosas de las que mencionemos, pues nos van a sonar de antes. Y es un libro que escribe entre 1960 y 1963, producto de un curso impartido en Princeton, que además, pues recordemos, ella fue la primera mujer invitada a impartir clases en Princeton. Eh, dice en esta obra, no me acuerdo si en la introducción o en el capítulo primero que está hablando del sentido de la revolución, el significado de la revolución, eh, lo que dice es, las revoluciones constituyen los únicos acontecimientos que nos ponen directa e inevitablemente en contacto con el problema del origen. En la propia palabra revolución, es decir, en esa referencia al pasado y en esa referencia a, digamos, lo que el término nos suele evocar así de manera común, es como un cambio, como una, una recuperación de algo, pero una recuperación como de qué, es decir, que está al origen, que es hacia dónde se quiere volver cuando se hace una revolución o qué es lo que se quiere recuperar. Em, Arendt, pues ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta sesión, pues no considera que haya algo que recuperar, ¿no? Eh, en esta obra, además de sobre los orígenes esta obra de sobre la revolución, también es muy interesante ver, y digo, mm, es bueno, la lectura como de ciertos autores que han ido como más a profundidad, ver que es una obra íntimamente relacionada con el problema de la secularización, porque los movimientos revolucionarios modernos, tomados como paradigmas la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, pues lo que pretendían en último término era dejar la religión atrás, por lo menos como el fundamento de la coexistencia pública. Se me olvidó aquí poner, pero esto es una frase de Samuel Moyn, ¿no? Uno de los autores que considera que sobre la revolución está la postura y la lectura que Arendt tiene de la secularización. Eh, y nosotros podríamos decir, ay, pero ¿cómo es eso si no es cierto? Si algo tienen los norteamericanos es que regirse bajo Dios y una sola nación, pues eso, bajo eh, Under God y In God We Trust y demás, ¿no? Entonces, mentira que dejar atrás la religión. Pero no es dejar atrás la religión en sentido absoluto, es por lo menos como el fundamento de la coexistencia pública. Es decir, la religión puede estar presente, pero no es esa la razón y no es eso lo que nos cohesiona. La razón por la que estamos juntos y decidimos hacer algo eh, no es porque seamos hermanos, todos hijos de Dios, sino precisamente porque no lo somos, pues tenemos que ponernos de acuerdo porque estamos conviviendo y coincidiendo en este tiempo y en este espacio que es el mundo. Eh, y dice Arendt, nuevamente, ¿cómo vamos a hablar o encontrar el sentido originario de la revolución si la guerra y la revolución constituyen todavía los dos temas políticos y principales de nuestro tiempo? Viendo el siglo, ¿en qué estamos? En el 21, viendo el siglo XX, viendo el siglo XIX e incluso yendo al siglo XVIII, pues parece que la política pues es la historia de las guerras y las revoluciones. Y también vemos y tenemos la experiencia de que la violencia es el común denominador de ambas. Sin embargo, dice Arendt,
ninguna, ni la guerra, ni la revolución está absolutamente determinada por ellas, ¿no? Arendt es muy crítica con respecto a considerar a la violencia como la partera de la historia. No hay, no hay una cosa tal como una partera de la historia, o sea, la historia la hacemos los seres humanos. Em, y dice, y además, o sea, no solo por la experiencia de estos siglos pasados, sino que incluso si nos vamos al origen de, pues, cualquier, comunidad o al, pues sí, al principio de cualquier historia, pues nos encontramos con que en el origen fue el crimen. O sea, si nos vamos desde la Biblia, nos encontramos con que Caín mata a Abel. Si nos vamos a Roma, pues nos encontramos con que Rómulo mata a Remo. Y entonces, claro, todas estas historias, todas estas narraciones, pues parece ser que nos muestran que la violencia es ineludible y que además en el origen de todas las comunidades políticas hay una voluntad que intenta sobreponerse o que, bueno, que intenta imponerse en los otros. Y que entonces prácticamente la política consiste en mantener a raya esa voluntad pues, de poder y de dominio que tienen unos sobre los otros, ¿no? Y dice Arendt, pues precisamente esto es lo que nos lleva a pensar o ha llevado a los filósofos a pensar que existe un cierto estado de naturaleza, ¿no? Y en concreto en el Jovesiano, pues que este estado de naturaleza es de todos contra todos. Eh, y también nos lleva a pensar que entonces la política es ese proceso de liberación de el dominio que constantemente, el dominio de otros que constantemente nos acecha. Y dice Arendt, pero es muy importante notar eh, y darnos cuenta que la liberación es muy diferente de la libertad. O sea, la liberación no puede ser, eh, no puede ser el objetivo, no puede ser la meta última. La liberación es en realidad un paso previo y sí necesario, pero no puede ser eh, aquello que rija pues nuestro actuar y nuestras decisiones. O sea, porque nuevamente, ajá, ya acabamos con el patriarcado, ya nos liberamos, pero eso no significa que el cambio se vaya a dar de manera automática. em, en realidad, la verdadera libertad y el verdadero, la verdadera condición de autorrealización, de felicidad completa, de pues, lo que sea que estemos buscando, está más allá de la liberación. Está precisamente después de la liberación. Entonces, no pensemos que ya, o sea, de lo que se trata es de quitar a este gobierno. O sea, ya, ¿qué más da quien venga? Lo que hay que hacer es quitarlo. Pues en realidad, digamos, sí, eso es muy útil como primer paso, como liberación, pero lo verdaderamente importante va a venir después de de esa liberación, ¿no? Y recordar que, pues, la cosa es que el poder existe solo mientras, digamos, tiene solo realidad mientras se está ejerciendo y no hay ninguna garantía de que esa acción concertada que hemos podido, eh, o esa acción que hemos podido concertar actuando juntos mediante nuestra liberación, no hay ninguna garantía de que se vaya a mantener la voluntad de seguir actuando juntos después de habernos liberado, ¿no? Entonces, en realidad no se acaba, no, al contrario, el verdadero problema o el verdadero reto viene después de acabar con esas instituciones
pasadas, o bueno, esos dominios pasados. Em, pero dice Hannah Arendt, ¿no? Ahora recordemos la sesión sobre el poder y la violencia y todo lo que dijimos acerca de que son, de hecho, dos conceptos antitéticos y que su relación es inversamente proporcional. Mientras más violencia, bueno, más bien, mientras menos poder tiene el, el- el gobierno o un grupo de personas o, pues, digamos, una sola persona, pues nunca tiene poder en realidad, ¿no? Porque, digamos, el poder viene de lograr cosas con otros. Entonces, una sola persona, pues no tiene poder. Mientras menos poder tenga eh, un grupo, más violencia será la que ejerza, ¿no? Y entonces, cuando una sola persona intenta dominar sobre los otros, pues obviamente es la señal máxima de la impotencia, que no tiene nada más que pues, los recursos militares o la violencia legítima, ¿no? Y entonces intenta imponer su voluntad sobre los otros. Y recordando lo que vimos la sesión pasada, donde la violencia en donde está presente así y la vemos con más claridad es en el ámbito de la productividad, porque en el ámbito de la creación de cosas, de la producción de mundo, del hacer algo distinto a lo natural, es decir, en el ámbito de la artificialidad, y pues artificialidad es toda la vida del ser humano, en ese ámbito es que está presente siempre la violencia, porque precisamente lo que hace el ser humano es intervenir procesos, detener procesos que se dan de manera natural. Y entonces, dice Arendt, en la medida en que la violencia desempeña un papel importante en las guerras y revoluciones, ambos fenómenos se producen al margen de la esfera política en sentido estricto, pese a la enorme importancia que han tenido en la historia. Entonces, nuevamente, Arendt va aquí en contra de, pues, digamos, la tradición política o lo que solemos pensar que es que los temas políticos principales, que la política es casi la historia de las revoluciones y las guerras, y dice Arendt, pues eso que constituye el tema central resulta que no es político en sí, en el sentido estricto, se dan al margen de la esfera política por su relación con la violencia y porque en realidad lo que hemos visto es que la política tiene que ver con el actuar, con el llegar a eh, acuerdos, con el persuadir a, a los otros, con lograr cosas juntos, sin más recursos que los que nos da nuestra propia condición humana, que son la palabra y la acción, etcétera. Eh, tanto. Y pues, como siempre, Arendt va a los orígenes de los conceptos, intentando buscar el sentido o la experiencia que subyace en esos conceptos, ¿no? Que les dio origen. Y recupera un sentido astronómico de la palabra, ¿no? O sea, en realidad la revolución pues tenía ese sentido de el movimiento regular sometido a las leyes y que obviamente no tiene relación con la novedad ni con la violencia, simplemente con el movimiento recurrente y cíclico de los planetas, por ejemplo, ¿no? Em, así es como aparece el término revolución, o sea, en realidad como eh, desde los planteamientos copernicanos, ¿no? O sea, en ningún tratado de política aparecía, eh, sino pues más bien en un ámbito de descripción de la naturaleza. Y es hasta el siglo XVII que aparece su uso político y precisamente retomando como
pues, como este sentido de un movimiento recurrente y cíclico, pues se considera que la revolución es una restauración, ¿no? Y si es una restauración, entonces tiene una concepción del tiempo y de la historia como cíclica, que hay algo determinado a lo que debemos volver, ¿no? Y, em, y en ese sentido sí es como a veces dice la gente, ¿no? Que pues digo, en el habla cotidiana, pues es chistoso lo que dice. Vamos a dar un giro de 360 grados. Pues si das un giro de 360 grados, quedas igual. Pues de alguna manera la revolución sí es un giro de 360 grados. O sea, es volver al origen, ¿no? Em, obviamente esta concepción cíclica es pues la que Arendt constantemente va a tratar de desfundar, ¿no? Y decir, pues nuevamente, un término aplicado a la naturaleza, pues responde a la naturaleza de esa naturaleza, que ya decíamos, es cíclica, es eterna, ¿no? Porque en realidad son ciclos que no tienen ni principio ni fin, al menos, digamos, en el amplio sentido de la palabra. Em, y en cambio las cosas de la historia y las cosas de las sociedades no son de esa manera. Eh, las experiencias originarias a las que ella acude para pensar el sentido moderno de la revolución son, les decía así como paradigmáticas, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Y en el texto que les proponía, pues se mencionaba, ha habido muchas críticas alrededor de sus planteamientos porque sí hace una especie em, de contraposición entre una revolución buena y una revolución mala o fallida. Y para ella, la revolución fallida fue en realidad la revolución francesa y la tomamos nosotros como paradigma de la libertad y de la modernidad y de la autonomía del sujeto. Y entonces, pues, digamos, para Arendt dice, bueno, pues si ese es nuestro paradigma, pues por eso estamos como estamos. O sea, porque en realidad la Revolución Francesa, en términos de instituir algo nuevo, que para Arendt, como vamos a ver, es el sentido de la revolución, pues falló, ¿no? Terriblemente. Y en cambio, la revolución norteamericana sí, y bueno, también aquí se le critica a Arendt, pues ese norteamericanofilia que tenía, eh, pues porque constantemente recurría a la historia de Estados Unidos como para ejemplificar sus conceptos y demás. Otra cosa importante también, aprovechando este comentario, es que es un texto de 1963 y si ustedes se acuerdan, Eichmann en Jerusalén es de 1963. Entonces, sobre la revolución, prácticamente pasó de noche. Es un texto que ha sido recuperado en décadas recientes, pero en su momento, pues digamos, quedó a la sombra de Eichmann en Jerusalén y entonces no tuvo, pues, no tuvo la recepción que había tenido los orígenes del totalitarismo, que decíamos estaba apenas a 5 años de terminada la guerra. No, 5 años, ¿cuántos dijimos? Sí, bueno, 1951. em, Tampoco de la condición humana, 1958, que estaba así como pues en el culmen de su carrera académica, sino que pues 1963 pues fue más bien ya en el mismo año de Eichmann y por eso no es un texto tan leído en su momento y tan conocido, ¿no? Ahora pues ya sí lo es y ya ha sido rescatado. Este, y, y bueno, lo que intenta mostrar aquí, pues, a través de estas revoluciones, es que una revolución no es un simple cambio, sino que es el nacimiento de una realidad enteramente nueva. Entonces no es que debamos volver, digo, no es que debamos volver a
momentos previos en los que sí éramos más libres, en los que sí teníamos acceso a la salud, la educación y la no sé qué. No es que debamos volver a aquellos momentos en los que éramos felices, sino pues tiene que ver con la acción, con lo que somos capaces de crear y sobre todo con lo que somos capaces de imaginar. Se trata de establecer un novus ordo seculorum, es decir, un nuevo orden de al mundo. No restituir nada, no restablecer nada, sino que tenemos la oportunidad de establecer un nuevo orden diferente al que nos rige actualmente, ¿no? Pensemos, si en la actualidad pues estamos regidos por el orden neoliberal, pues una revolución no será aquella que nos lleve a tiempos neoliberales, ¿no? Será pues, aquella que nos lleve a quién sabe qué. Pensemos en cuál es esa alternativa al orden neoliberal o a la razón neoliberal que establece ese orden. Eh, es evidente, dice Arendt sobre la revolución, que solo son concebibles fenómenos tales como la novedad, la singularidad del acontecer y otros semejantes cuando se da un concepto lineal del tiempo. Y aquí algunos autores justo ven en Arendt em, pues la influencia de San Agustín. Ya decíamos que Arendt recuperó el concepto de acción de San Agustín, ¿no? Para quien pues actuar es iniciar algo, poner algo en el mundo inédito que no existía y de alguna manera pues eso tiene o está dado en una concepción cristiana del tiempo, una concepción, digamos, cristiana solo en el sentido de ser lineal, pero no cristiana porque para Arendt no existe algo como un fin hacia el que esté tendiendo esa historia, ¿no? Entonces, em, digamos, por un lado, sí, tiene esta concepción lineal de la historia que podemos decir es una concepción cristiana, pero pues Arendt rechazaría que lo fuera porque para ella no debe existir un fin hacia el que se está dirigiendo eh, esta historia. Em, dice Arendt, solo durante el curso de las revoluciones del siglo XVIII, los hombres comenzaron a tener conciencia de que un nuevo origen podía constituir un fenómeno político, que podía ser resultado de lo que los hombres hubiesen hecho y de lo que conscientemente se propusiesen hacer. Es decir, en el siglo XVIII se empezó a tener conciencia del poder que se tenía en las manos y de que lo que se estaba por vivir tenía que ser establecido por ellos mismos. No iba a ser establecido eh, por un orden natural que vuelve a su origen, no iba a ser establecido por la recuperación de unos tiempos originarios, sino que pues, lo que tenían en las manos era la posibilidad de construir para sí el tipo de mundo que querían. Y entonces, obviamente, surge también el problema sobre la legitimidad, no solo del movimiento revolucionario, sino de las leyes que surgirían de este, ¿no? Esto un poco lo comentaba Adrián hace unas sesiones, o sea, una revolución lo que intenta es, em, pues, acabar con ese poder legítimo, ¿no? O con ese gobierno legítimo. Y entonces, ¿qué de legítimo tiene, por un lado, o sea, si lo legítimo es ese gobierno, qué de legítimo tiene intentar pues, derrocarlo y qué de legítimo tendrán las leyes que de ese movimiento emanen, como para no querer derrocarlo también? O sea, ¿por qué sí? Si justo comenzó
como un golpe a la legitimidad. Y dice Arendt, bueno, pues de alguna manera la solución que se vio, por lo menos desde Sieyès, que es un teórico francés, fue distinguir entre poder constituido y poder constituyente, ¿no? Como mencionaba Adrián. Entonces, existen poderes constituidos, pues, los gobiernos que nos gobiernan, valga la redundancia, pero en realidad esos gobiernos, como veíamos la clase pasada, no son más que representación del poder que reside en el pueblo. Y por lo tanto, ese poder puede decidir cambiar a sus representantes, decidir cambiar la manera en la que ha estado organizado y decidir que eh, quiere hacer nuevos pactos y que esos pactos pasados ya no le son significativos, ya no, em, ya no responden a sus necesidades, pero no es que niegue todo pacto, o sea, no es que ya quiera, eh, por ejemplo, pues ya deshagámonos de esas leyes, nuevamente machistas o patriarcales y vivan, me acordé de los memes, pero deshagámonos de esas leyes y que viva el, el descontrol. Pues no, en realidad es hagamos nuevos pactos, ¿no? Que nos incluyan a todas. Em, la formación de constituciones modernas supuso la fundación de una nueva autoridad no dependiente más que de los acuerdos mutuos. En el pasado, dice Arendt, eh, el problema era que eh, la autoridad venía de arriba y el poder venía de abajo, ¿no? Entonces, por eso, digamos, la autoridad se imponía independientemente de lo que abajo se opinara. Y lo que sucede con las revoluciones, que es que además, digamos, lo que Arendt recupera de las revoluciones, em, bueno, o sea, recupera como dos cosas. Una de ellas es la creación de nuevas instituciones, pero no porque antes no existieran constituciones, no porque antes no existieran instituciones, sino porque de alguna manera las instituciones que se instituyeron permitían eh, la revisión y la regularización y la limitación de las mismas instituciones. O sea, eso es lo novedoso. Y al final, eh, pues, por ejemplo, pues retomando a otro autor que es Castoriadis, el régimen de la democracia es el régimen de la autolimitación y de la autocrítica y del autoexamen. O sea, por eso, digamos, esa es su ventaja, ¿no? Eh, que están continuamente o deberían estar continuamente. Hay instituciones, o sea, como les digo, no es arriba el descontrol, sino que hay instituciones, pero esas instituciones pueden ser permanentemente revisadas y corregidas, obviamente. Entonces, algo que Hannah Arendt recupera de las revoluciones es la institución de las constituciones y de instituciones alternas que ayudan a mantener vigente esa constitución, porque esa constitución lo que contiene son los pactos y las promesas que nos hemos hecho mutuamente. Nuevamente, no es vamos a hacer algo porque así lo quiere Dios, vamos a hacer algo porque es un mandato, sino que vamos a hacer algo pues porque eso decidimos y eso acordamos, ¿no? Y eh, no hay más razón que el hecho de que lo hayamos acordado mutuamente. Em, y entonces ya no es una autoridad, ¿no? De tipo mandato, sino pues es una autoridad que depende de los acuerdos mutuos. Entonces,
no viene la autoridad de arriba, sino de atrás. ¿Cuál es ese atrás? El momento de la constitución del poder o el momento de la institución de la nueva comunidad política. Y anteriormente, que estarían unidas la fuente del poder de la fuente del derecho, es decir, ¿de dónde vienen las leyes? Pues de la ley divina, que se expresa en la ley natural y da origen a las leyes positivas. Pues aquí, en realidad, se separa em, la fuente del derecho, porque ya no viene de arriba, sino que viene de atrás, de la Constitución, y la fuente del poder que viene de la comunidad. Entonces, está ahí siempre presente ese poder constituyente, ¿no? Y dice Arendt, además, en esta, digamos, toda esta es por eso algunos autores, como les decía, creen que que en la secularización lo que hay de fondo es una lectura digo, ¿qué dije? Por eso algunos autores creen que sobre la revolución lo que hay de fondo es una lectura de la secularización, eh, porque también se da en estas revoluciones y en el nacimiento de las constituciones modernas un entendimiento de la ley en sentido romano, no ya en sentido judio-cristiano. Y ese entendimiento de la ley es como relación. Y también el término relación lo hemos mencionado en varios momentos y decíamos, lo que tiene la relación son dos términos correlativos. Eh, si no hay alguno de ellos, digamos, no existe relación. Y podríamos decir, pero, pues digamos, con la ley o con el pacto de, eh, con la alianza, ¿no? Que se había establecido con Dios, pues también había relación. Sí, nada más que uno de esos términos, digamos, en sentido estricto, no estaba obligado por ese pacto. ¿Por qué? Porque uno de esos términos era absoluto, es decir, no ligado. Uno de esos términos no era relativo al otro. En realidad, pues al final no era eh, no es una relación simétrica, no es una relación, digamos, enteramente mutua en términos de qué le corresponde a cada quien. Y en cambio, las leyes entendidas en sentido romano son dos términos correlativos en los que ninguno de esos términos es absoluto, ¿no? Entendiendo absoluto como pues aquello no atado, sino que precisamente son dos términos atados, pero el uno con el otro. ¿A través de qué? Pues a través de la promesa y que además lo repetimos, o sea, son promesas mutuas, son promesas que nos hacemos a nosotros, no por un orden que haya que mantenerse, no por una ley que nos viene de arriba, em, no porque haya una naturaleza a la cual responder, sino simple y sencillamente porque es lo que pues acordamos. Em, el Estado moderno, también esto es algo que recupera de la experiencia de las revoluciones, basa su legitimidad no en una entidad absoluta y trascendente, sino en la propia capacidad de la comunidad política de mantenerse ligada a su origen. Y de manera paradójica, la comunidad política se vuelve religiosa en el sentido romano, es decir, estamos religados, pero no religados a una autoridad superior, sino religados al origen de nuestra comunidad política y por lo tanto religados a los acuerdos que en un momento establecido determinamos o acordamos. Em, en términos políticos, dice Arendt, pues el prescindir de ese origen trascendente de la autoridad fue el mayor logro de, de la secularización. Eh, Sin embargo, ¿por qué Arendt considera que la Revolución Francesa fue la revolución fallida y la Revolución Norteamericana fue la revolución exitosa? Por varias razones.
Una de ellas porque, pues, la Revolución Francesa nació de la necesidad, de la miseria, de ya, o sea, una una situación, digamos, insostenible, ¿no? Y en cambio, bueno, voy a poner esto de una vez, y en cambio la Revolución Americana nació de la acción y de la libertad, o sea, de las ganas de hacerse cargo de ellos mismos. Obviamente, nada más, y también esto se le ha criticado, nada más se está refiriendo a, a los pactos de los colonizadores, ¿no? Obviamente no hace ninguna referencia a los nativos norteamericanos, o sea, nada de eso, ¿no? Sino vean únicamente pues a los que para ella son los actores de la revolución, ¿no? O sea, los colonos. Eh, eh, Dice, otra de las razones, pues porque la Revolución Francesa terminó en más violencia, o sea, no es que se haya alcanzado algo y ya, ahora todos somos eh, más felices, ¿no? Sino al contrario, lo que se estableció fue el terror, em, la guillotina, o sea, el régimen del terror, ¿no? Y entonces recordemos la cita que tomábamos al principio, el que haya una situación y el que haya un movimiento de liberación no necesariamente termina en algo mejor, puede terminar pues, en un régimen de terror, ¿no? Em, y otra cosa que le critica es que esta Revolución Francesa no logró desprenderse de el absolutismo, porque lo que terminó haciendo fue una sustitución de absolutos. O sea, sí, igual y ya no se llamaba Dios, igual y ya no se llamaba la voluntad del príncipe o del rey, pero ahora se llamaba la voluntad popular, ¿no? Y la soberanía popular, y eran tan absolutos como lo fue Dios en su momento. Y algo que critica Arendt es, o sea, si justo lo que tiene la voluntad del ser humano y de los seres humanos en general, ni se diga, es que es cambiante, ¿cómo puedes proponerla como el valor absoluto? Pues lo único que provendrá de ahí será caos, porque algunos querrán una cosa, otros querrán otra, o se querrá una cosa en un momento y se querrá la contraria más adelante. En cambio, dice Arendt, lo que hizo la Revolución Norteamericana fue em, superar esa violencia primero, ¿no? Y sustituirla por el diálogo y por la persuasión. Eh, no, en realidad no es que se acabaran las contiendas, de hecho, pues siguen siglos después, pero se llegó al acuerdo de que la manera de solventar eso es pues, a través de la deliberación y no se buscó una sustitución de absolutos, como les decía también al principio. eh, es dejar la religión atrás como fundamento de la vida política, no dejarla atrás en sentido así ya, no, olvidémonos de la religión, porque les digo, la sociedad norteamericana pues sigue siendo, bueno, o en sus orígenes profundamente religiosa. También en décadas pasadas pues se le ha caracterizado como, o sea, la experiencia norteamericana es una religión civil en todo el sentido de la palabra, pero lo que sí lograron fue constituir esa libertad, es decir, institucionalizar esa libertad. Eh, Darle todo lo que vimos de la acción, que es ilimitada, impredecible, irreversible, y todo eso que decíamos, pues nos abre al abismo y al vértigo y al caos, pues precisamente lo que se buscó fue darle un poco de estabilidad, o sea, pero una estabilidad mínima, ¿no? No, no fijarla, pero tampoco dejarla pues así tan abierta y tan
tan impredecible como serían las voluntades de todos en cualquier caso, ¿no? Y lo que hizo fue eh, acordar un origen común fundado únicamente en las promesas mutuas. Eh, la Constitución, ¿no? Les decía, la Constitución es al final una institución de algo. ¿Se acuerdan que dijimos que el mundo era que todo aquello que nos daba estabilidad y permanencia? Pues la Constitución es parte de o sea, la Constitución es mundo. La Constitución, las constituciones nos dan estabilidad y nos dan permanencia, pues justo para que sepamos más o menos qué está permitido, qué no, qué acordamos que era, en qué acordamos que consistían este, pues nuestra vida en común, ¿no? Y por eso son diferentes. Y retomando el tema de la religión, pues por eso en algunas constituciones se menciona que el Estado es aconfesional, que el Estado es laico, en otras se menciona que sí es laico, pero pues por cuestiones históricas hay una preferencia de una cierta religión porque está íntimamente relacionada con nuestra historia, etcétera. O sea, es aquello eh, que hemos buscado acordar pues para darle un poco de estabilidad a todo esto que tiene, a todas estas características de la acción. La constitución como ejercicio de los miembros de un pacto que fijan las bases de su convivencia y quedaban vinculados a ella por la fuerza de las promesas mutuas. No hay nada que te obligue a adherirte, excepto la voluntad de adherirte. Y con este ejercicio, pues se daba estabilidad y permanencia a sus relaciones sin necesidad de recurrir a un absoluto, ¿no? O sea, por qué no, este, por qué la educación va a ser laica, gratuita eh, y obligatoria? Pues porque así lo decidimos, no porque pues, en la Biblia dice que todos debemos educarnos, o no porque pues, el presidente en turno considera que lo mejor es que todos tengamos acceso a la educación, ¿no? Sino que decidimos que esas fueran las bases de nuestra convivencia. Eh, y dice Arendt, em, pero no solo, y esto ya lo mencionaba hace un par de diapositivas, lo adelantaba, la cosa es que no solo se, el resultado de la revolución no solo fue la constitución, sino los mecanismos para limitar y actualizar ese pacto. En Estados Unidos, pues a través del Congreso y la Suprema Corte, porque son ellos los que están encargados de resguardar su cumplimiento y de interpretar el sentido de las leyes según vaya siendo necesario. Entonces, nuevamente, la Constitución, eh, digamos, se vuelve algo, entre comillas, sagrado, ¿no? Por estar ahí separado de lo demás. O sea, consideramos que está en nuestro momento fundacional, pero no está por encima de nosotros, está sujeta a la interpretación y pues a la actualización constante. Por eso es absurdo tener algo ahí que no se ha modificado en 200 años, ¿no? Y bueno, aunque también, por ejemplo, aquí en, en México, que pasa lo contrario, ¿no? O sea, está tan enmendada y tan remendada que lo que pasa es que más bien ya no tiene eso, ni pies ni cabeza. Y por eso algunos lo que proponen, pues es una nueva constitución o, o como mencionaba Eva también hace unas sesiones, ¿no? Como la nueva constituyente, o sea, un nuevo pacto desde abajo. Em, lo que Arendt buscaba con estas reflexiones era
recuperar el tesoro perdido de la revolución, pero el tesoro perdido no es la revolución en sí misma, o sea, lo valioso no es eso, eh, intentar terminar con algo. O sea, lo valioso es lo que expresan las revoluciones. ¿Y qué expresan? Que somos capaces de actuar políticamente, eh, que lo que hay que recuperar es precisamente la acción política, la posibilidad de actuar concertadamente, que como recordaremos de hace un par de sesiones, en eso precisamente consiste el, el poder. Y bueno, dice Arendt, ¿cómo podríamos, esperen un tantito, así, ¿cómo podríamos entonces abrir paso a a una revolución? O sea, nuevamente, porque lo importante no es el momento de estar eh, pretendiendo acabar con aquello, ¿no? Obviamente en ese momento se da, em, pues se dan consensos, se dan acuerdos, nos ponemos de acuerdo en lo que queremos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el espíritu revolucionario que tiene que ver con la capacidad de actuar en común, ¿no? Lo que, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Y dice Arendt, pues a través de dos cosas. Una de ellas, eh, el análisis real de la situación existente, ¿no? Nuevamente, Arendt, así, pues si le preguntan, bueno, ¿y qué se necesita para que haya verdaderos revolucionarios? Contestará Arendt, pues que pienses, ¿no? Que reflexiones, que, que abandones la superficialidad eh, y ejerzas esa facultad que tienes de pensamiento. Em, y pues también algo que critica Arendt, por ejemplo, en esta entrevista que le hacían sobre los acontecimientos del 68 y así, decían, lo que pasa en muchas ocasiones es que, o sea, todo se mueve así como muy aparatosamente, pero en la total superficialidad, ¿no? Las personas que se suman a esos, o sea, que se suman a tal movimiento, lo hacen de verdad sin, o sea, como, pues sí, movidas por la euforia de lograr cosas, este, pero sin en realidad pensar de manera individual, obviamente, pues pensando de manera individual, también pensando colectivamente, sino únicamente repitiendo eslogans, ¿no? Y, y entonces, o sea, eso, pues nuevamente, no puede llevar a a un, o no puede terminar bien, ¿no? O sea, pues, simplemente lo que se hace es eh, abandonar unos eslogans por unos nuevos, ¿no? Pero eso no es garantía de que se vaya a, pues, a lograr nada en realidad. Y por otro lado, además de pensar, bueno, más bien, sí se trata de pensar y de actuar, pero lo que intentamos recuperar es precisamente ese espíritu revolucionario. Y el espíritu revolucionario, decimos, tiene que ver con la acción, con el diálogo, con la acción concertada, que es el poder, y en definitivamente con la libertad política. Pero, dice Arendt, se trata de una herencia sin testamento, la que está contenida en las revoluciones. Ninguna revolución nos dice qué hacer o, digamos, nos da lineamientos específicos y no vamos a ir a la Revolución Francesa. A ver, ¿cómo lo hicieron aquí? Cortaron cabezas. Ah, vamos a cortar cabezas. Lo que se recupera de la herencia
digo, lo que se recupera de la revolución es precisamente la capacidad de acción y lo que podemos ir a ver y a observar y a tomar como experiencia no son tanto las cuestiones concretas, ¿no? Como decir, ah, pues estos lo que hicieron después fue hacer una constitución. Entonces, ¿qué necesitamos? Ah, pues nuevas constituciones. No necesariamente, o sea, es una posibilidad, pero a lo que vamos a las revoluciones y lo que analizamos de ellas es precisamente la posibilidad y em, la espontaneidad y los inicios. Y en realidad lo que observamos ahí es la posibilidad de qué, pues de lo que se nos ocurra. Como les digo, en la, en la, en la época moderna, la solución fue la Constitución, el Congreso, la Suprema Corte, esas instituciones, pero no quiere decir que esa sea la respuesta para todo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo sabremos? O sea, ¿cuál es entonces la respuesta? Pues no está fijada. Depende de los actores políticos que somos nosotros en conjunto. Y también les decía yo, aquí en la última parte de sobre la revolución y en otras entrevistas y en otras obras, lo que recupera Arendt, es decir, no trata de dar como una respuesta o un lineamiento de acción, pero si algo pudiéramos recuperar, dice Arendt, son los consejos, ¿no? Es decir, la manera de actuar pues, desde pequeños grupos e intentar que esa voz sea escuchada en consejos más amplios y consejos más amplios, es decir, organizarnos de esa manera. em, y también para Arendt, otra cosa que, que recupera de Norteamérica es precisamente la manera de organizarse confederadamente. Pues eso, no, no tanto como países o estados libres y soberanos, sino pues, confederaciones que forman parte de un pacto general, pero un pacto general tan abierto que permite que cada uno de ellos tenga su propio pacto. Y diría Arendt, pues a lo mejor podemos pensar en una confederación mundial de, de estados, ¿no? Más que en países, bueno, modernos, en el Estado-nación moderno, ¿no? Que además pues tiene todas las implicaciones ya criticadas en los orígenes del totalitarismo. Y para terminar, pues quisiera retomar esta cita de la misma entrevista sobre los consejos. Dice Arendt, los consejos dicen, queremos participar, queremos discutir, queremos hacer oír nuestras voces, queremos tener la posibilidad de determinar la trayectoria política de nuestro país. Como el país es demasiado grande para que todos nosotros nos reunamos y determinemos nuestro destino, necesitamos disponer de cierto número de espacios públicos. La urna donde depositamos nuestros sufragios es indiscutiblemente pequeña porque solo hay sitio para uno. Los partidos son completamente inservibles. La mayoría de nosotros somos tan solo electorado manipulado. Pero si tan solo 10 de nosotros nos sentamos alrededor de una mesa, expresando cada uno nuestra opinión, escuchando cada una de las opiniones de los demás, entonces puede lograrse una formación racional de la opinión a través del intercambio de las opiniones. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión y nuestro curso. Bueno, los contenidos del curso. El curso en realidad pues lo terminamos con este diálogo a partir de estas reflexiones.